El otro día lo han grabado, pero no me lo han pasado y eso no me llega a mí. No sé qué es lo que tengo que hacer porque no sé qué ha pasado, se ha desconfigurado esto. No puedo grabar nada. Bueno, entonces, el teorema de Bayes permite calcular la proporción de enfermos entre los positivos y los negativos a la prueba. ¿Mm? O sea, si yo calculo la proporción de enfermos entre los positivos, eso es el valor predictivo positivo. Y si calculo la proporción de enfermos entre los negativos a la prueba, ese es el valor predictivo negativo. Para eso me sirve el teorema de Bayes, pero partiendo de una población real. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el teorema de Bayes, generalmente lo hacemos en un estudio de casos y controles, y allí no voy a tener la prevalencia de la población, sino la prevalencia de cuántos casos he puesto en los casos y cuántos controles. Entonces, por eso la tasa de enfermedad global en la población prevalencia en casos y controles es lo que voy a determinar. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Se calcula que aproximadamente el 3% de los niños en edad escolar son maltratados por sus padres. He encontrado que 3% de los niños, o sea, de una población escolar, el 3% de los niños son maltratados por sus padres. ¿Qué valor es ese? 3%. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver si recuerdan un poco más. Si yo tomo la serología de, por ejemplo, de todos ustedes que están ahí en la sala, y veo que encuentro que el 10% tienen serología positiva para COVID-19. ¿Qué es lo que he determinado? La prevalencia. Muy bien. Eso es prevalencia de COVID en ustedes. Igual acá. Se calcula que el 3% de los niños en edad escolar son maltratados por sus padres. Entonces, el maltrato tiene una prevalencia del 3%. ¿Ya? Es posible establecer programas escolares para detectar las secuelas del maltrato, como son golpes, cicatrices, moretones, etc. Y a través de ese método castigar a los padres. El daño potencial de no detectar a un niño maltratado es alto, pero el costo de sospechar falsamente de un padre es igualmente alto. Por lo tanto, es necesario tener un elevado grado de confiabilidad antes de acusar a los padres de maltrato. ¿Ya? Se calcula que el 95% de los niños maltratados, miren, sigue el ejercicio, se calcula que el 95% de los niños maltratados pueden ser descubiertos a través de un examen físico. ¿Qué significaría eso? ¿Qué valor es ese? Se calcula que el 95% de los niños maltratados puede ser descubierto a través de un examen físico, o sea, de una prueba. ¿Qué significa eso? La sensibilidad. Muy bien, porque la sensibilidad solo afecta a los enfermos. En este caso, la enfermedad es el maltrato, ¿no es cierto? Y el 95% de los maltratados puede ser descubierto a través de un examen físico. O sea, la sensibilidad del examen físico es 95%. Y que únicamente 10% de los niños que no han sido maltratados, o sea, no son maltratados, serán clasificados como maltratados falsamente. Entonces, si hay un 10% de niños falsos positivos, ¿cuánto es la especificidad? Bueno, no sea un problema. Aquí tenemos esto ayuda mucho el cuadrito. Entonces, estos son niños maltratados, ¿no es cierto? 100 niños maltratados, porque estamos trabajando en porcentaje. Positivos al examen físico son 95 y negativos son 5, ¿no es cierto? De los niños maltratados. Y en los niños no maltratados hay 10% de falsos positivos, ¿no es cierto? Entonces me saldrá negativa la prueba en 10, en 90, total 100. Entonces, la prevalencia ya sabíamos que era 3%, pero según esta tabla,
Considerando estos 200 niños, ¿cuál sería la prevalencia? ¿Qué dice? ¿Cuál sería la prevalencia aquí de maltrato en este grupo de 200 niños? ¿Qué dice? 50. 50%, porque son 100 maltratados y 100 no maltratados. Si yo elijo acá uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que salga maltratado? 0.5, ¿sí? 50%. Entonces acá la prevalencia que estoy armando es una prevalencia del 50%. Y con eso voy a calcular mi sensibilidad, que es 95%, mi especificidad sería 90%, ¿no? Pero mucho cuidado, que la prevalencia en la realidad es 3%, nada más, no es 50%. Entonces acá hay un error. Y entonces acá, por ejemplo, yo calculo 95% de sensibilidad, ¿no es cierto? 90% de especificidad, pero el valor predictivo positivo sería 95 de 105, sale 90.5. Pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando calculo sensibilidad, solo trabajo con maltratados, o sea, con enfermos. Y cuando calculo especificidad, solo trabajo con sanos, o sea, no maltratados, nada más. O sea, eso no puede cambiar. Pero el valor predictivo sí cambia, porque hay una relación entre enfermos y sanos. Y en este caso, la relación es del 50%. Así estoy calculando un valor predictivo de 90.5. Sin embargo, la prevalencia, hemos dicho, ¿cuánto era? 3%. Miren, 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor predictivo de 90.5 no es correcto, es falso. ¿Por qué? Porque está asumiendo que la prevalencia es 50%. Y en la realidad no es 50%, es 3%. Entonces yo tengo que corregir esto. ¿Y cómo corrijo este valor predictivo positivo? Lo hago mediante el teorema de Bayes. ¿Y cómo es el teorema de Bayes? Bien. La fórmula es la siguiente, con el teorema. Después lo vamos a hacer sin fórmula, para que vean que es fácil. La probabilidad de estar enfermo, dado que es positivo, vamos a partir de acá ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es subrayado? A ver, lean bien y qué significa, qué valor es ese. Probabilidad de estar enfermo dado que es positivo. Valor predictivo positivo. Es el valor predictivo positivo. ¿Eh? Bien, ahora seguimos. ¿Qué es la probabilidad de ser positivo? Probabilidad de ser positivo dado que es enfermo. Probabilidad de salir positivo dado que es enfermo. En otras palabras, son los positivos entre los enfermos. ¿Qué es eso? Sensibilidad. Sensibilidad, muy bien. ¿Y cuál es la probabilidad de estar enfermo en la población, en toda la población o la muestra? Probabilidad de estar enfermo. ¿Qué vendría a ser eso? Como yo les he dicho, que ustedes salgan, el 10% sale con serología positiva para COVID-19, ¿no es cierto? ¿Cuál será la probabilidad de que ustedes estén con COVID, que hayan tenido COVID? Prevalencia. Es la prevalencia, pues. La probabilidad de estar enfermo es prevalencia. Entonces, miren, si yo lo reemplazo,
probabilidad de estar enfermo, dado que es positivo, ¿no es cierto? Es el valor predictivo positivo. Esto es igual a la sensibilidad, que es probabilidad de ser positivo entre los enfermos, por la prevalencia, que es probabilidad de estar enfermo. Partido esto. Lo mismo, probabilidad de ser positivo entre los enfermos por probabilidad de estar enfermo, pero le agregamos una cosa más la probabilidad de ser positivo entre los sanos. ¿Qué es la probabilidad de ser positivo entre los sanos? Recuerden, miren aquí, probabilidad de ser positivo entre los sanos. Positivo entre los sanos. ¿Qué cosa es eso? Falso positivo. Falso positivo, pero que igual equivale a decir 1 menos los falsos positivos, ¿no es cierto? Perdón, 1 menos la especificidad me da los falsos positivos, ¿sí? 100 menos la especificidad me da los falsos positivos. Entonces, este de aquí, probabilidad de ser positivo entre los sanos, es los falsos positivos. Y es 1 menos la especificidad. ¿Ya? Por la probabilidad de estar sano. Si la probabilidad de estar enfermo la probabilidad de estar enfermo es la prevalencia, ¿qué será la probabilidad de ser sano? 1 menos la prevalencia. Está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces hemos reemplazado para que sea más fácil de entender, porque también se puede hacer con esto, pero a veces pues no se entiende qué es esto de probabilidad de ser sano, de estar enfermo, de ser positivo, dado que es eh, sano, etc. Entonces ya está más fácil acá. Entonces el valor predictivo es igual a la sensibilidad por la prevalencia. ¿Cuánto era la sensibilidad? 0.95. Vamos a trabajar en relación a la unidad. Sensibilidad 0.95, ¿no es cierto? Por la prevalencia. Pero ya no esta prevalencia es del 50%, que eso es en lo que me ha servido para hacer los cálculos. Entonces es la prevalencia verdadera, que es 3%, pero si lo expreso en relación a la unidad es 0.03. Ya está, 0.03. Partido, lo mismo. O sea, esto que es lo mismo, ¿no? 0.95 por 0.03 más, le agrego el más, 1 menos la especificidad. Como la especificidad era 0.9, entonces 1 menos 0.9 y por 1 menos la prevalencia, porque era de la probabilidad de ser sano. 1 menos 0.63. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar esto. Valor predictivo positivo, 0.2271. Y si lo expresamos en porcentajes, 22,71. Miren, ¿cuánto fue el valor predictivo calculado con esta tabla de 2×2 utilizando el 50% de sensibilidad de prevalencia? Salían 90.5, ¿cierto? Pero ¿cuánto es el valor predictivo real en esa población de que la prevalencia de la enfermedad no es 50%, sino es 3%? Es 22.71. O sea, ha bajado del 90 al 22%. ¿Qué quiere decir? Que el examen físico era una buena prueba para detectar a los enfermos. Era una buena prueba porque era 90.5% de valor predictivo positivo, pero con una prevalencia del 50%. Pero como eso no es real, es del 3%, el valor predictivo va a bajar a 22.71, lo cual ya no es útil. Es una probabilidad muy baja, 22, o sea, 0.22, menos del 50% de probabilidad. Mejor tiro una moneda y ya tengo el 50% de probabilidad de acertar. Es mejor que la prueba. Entonces esta prueba en realidad no sirve para detectar el maltrato. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, bueno, acá está lo mismo. De 90.5 hemos bajado a 22.7. ¿Se ha entendido? ¿O quieren que vuelva a explicar?
Vuelve a explicar, por favor, doctor. Perfecto. Las cosas son claras, sinceras. No tienen por qué estar ahí cohibiéndose de expresar lo que necesita. Para eso estoy acá. Se calcula, miren, que aproximadamente el 3% de los niños en edad escolar son maltratados por sus padres. Esto es la prevalencia del maltrato en escolares, 3%. Y eso es lo que hace que nuestros cálculos del valor predictivo, utilizando una prevalencia, como hemos visto acá, de 100 niños maltratados y 100 no maltratados, sería una prevalencia del 50%. Y por lo tanto, si yo calculo el valor predictivo positivo, es 90.5, que sería muy bueno. Quiere decir, según esta prevalencia de 50%, si yo tengo un niño maltratado, o sea que el examen es positivo, mejor dicho, que el examen físico es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga maltrato? 90.5. Muy buena probabilidad. Pero lo que pasa es que no es así, porque en la realidad no es 100 acá y acá es 100, sino que acá es 3 y acá es 97%, no 97, ¿no es cierto? Para que me dé una prevalencia del 3%. ¿Está claro? Bien. Entonces, si yo tengo el valor predictivo de 90.5, es con una prevalencia del 50%. ¿Y por qué tiene que variar el valor predictivo? Y no varía, por ejemplo, la sensibilidad. Por más que la prevalencia del 3%, no va a valer la vaina. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no varía la sensibilidad? Mejor dicho, ¿por qué la sensibilidad no depende de la prevalencia de la enfermedad? ¿Por qué la sensibilidad no depende de la prevalencia de la enfermedad? No va a variar conforme varíe la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué dice? A ver. ¿Por qué la sensibilidad no depende de la prevalencia de la enfermedad? A ver, cáptenla bien. Si lo resuelven eso, lo demás es facilísimo. O si no, les pregunto, ¿por qué la especificidad de la prueba no depende de la prevalencia? A ver, les vuelvo a preguntar. A ver qué dicen. ¿Cómo se calcula la prevalencia de una prueba? ¿Qué necesito para calcular la prevalencia de una prueba? ¿Qué tipos de sujetos necesito para hallar la sensibilidad de una prueba? ¿Me escuchan? Creo que no me están escuchando. ¿Me escuchan? Ay, creo que hay un problema acá. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Por qué no me contestan, pues? Contéstenme. ¿Mm? ¿Por qué la sensibilidad no se afecta con la prevalencia de la enfermedad? ¿Alguien se le ocurre? ¿O no? Dígame no, en todo caso, yo no pierdo tiempo. No, doctor. Porque la sensibilidad solo se hace en enfermos. ¿Y la prevalencia qué significa? Relación entre enfermos y sanos, ¿o no? Proporción de enfermos y sanos.
Y la sensibilidad solo se hace en enfermos. Si acá está, miren, me salen 95 positivos y 5 negativos en los maltratados. Y con eso ya calculé la sensibilidad, 95%. Y ustedes me han dicho también que la especificidad, ¿cómo la han calculado? ¿No? Teniendo 90 negativos entre los 100 que no tienen enfermedades sanos. Entonces, sensibilidad y especificidad no van a variar, pero el valor predictivo positivo y negativo sí varía. ¿Por qué varía? Porque está en función de la relación del número, de la proporción de maltratados o enfermos y sanos. Entonces, al variar esta proporción, en este caso está 50-50, pero si yo varío esto, quiere decir que va a variarse también este valor predictivo positivo. Para eso es el teorema de Bayes. Para corregir este valor predictivo positivo que me puede salir como que es importante, pero en una prevalencia del 50%. Entonces acá ya voy a aplicar en el teorema la prevalencia real de la enfermedad, que es 3%. Y ahí me corrige y me sale el valor predictivo positivo de 22. Dicho sea de paso que esto ya no me sirve, esta prevalencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este problema? Que el examen físico no sirve para detectar maltrato en esta población con una prevalencia tan baja de la enfermedad. Y es lo mismo que pasa en la realidad con cualquier enfermedad. Cuando ustedes tienen una prueba, por ejemplo el ELISA, ya está, que es tan conocido, les dice, ustedes leen lo que dice ahí en el inserto de la técnica, dice, valor predictivo positivo, 90%. Sensibilidad 98%, especificidad 95%. Entonces ustedes dicen, es una prueba excelente. Pero lo que tienen que preguntar es cómo han hecho ese cálculo del valor predictivo, con qué prevalencia. Si lo han hecho con 50-50, bueno, sirve, eso está muy bien, y eso es un valor predictivo positivo interesante para una prueba que se va a aplicar en una población donde la mitad es enfermo y la mitad sano. Pero si yo lo voy a aplicar en una población en que la prevalencia de la enfermedad es rarísima, 1%, 2, 3, 4, 5%, no va a servir ese valor predictivo. Ese valor predictivo se me cae tremendamente. Se cae a un valor que ya no sirve. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia del valor predictivo positivo. Podré saber la sensibilidad y la especificidad, eso no va a variar, pero el valor predictivo positivo y negativo van a variar. Y es muy importante para decidir si es que teniendo una prueba positiva, si es que tiene la enfermedad. Eso es muy importante para el diagnóstico de la enfermedad. Uno no hace diagnóstico con sensibilidad y especificidad, uno hace diagnóstico con el valor predictivo positivo de la prueba. O sea, si sale positivo, ¿qué digo? ¿Tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad? Eso es el valor predictivo positivo, ¿se dan cuenta? Y si sale negativo, ¿está sano o no está sano? Ese es el valor predictivo negativo. ¿Me entiende? Bien, vamos a hacer lo mismo que lo del teorema, pero sin el teorema, solamente usando la lógica. Miren, ¿eh? Supongamos que tenemos, acá sí pongan atención, por favor, y tienen que seguirme, porque si están haciendo otra cosa, si están en el taxi o están comiendo, no van a entender, les aseguro, están perdiendo su tiempo. Mejor vayan a hacer lo que están haciendo y listo, ya lo leerán después, porque tienen que estar atentos, si no, no van a entender esto. Miren, tenemos 100 niños, ¿ya? 100 niños. ¿Cuántos de ellos, según lo que nos han dicho en el problema, cuántos de ellos tenían el maltrato de cada 100 niños? A ver, contéstenme, por favor. 3. 3, muy bien. Entonces yo voy a poner maltratados 3. ¿Listo? Ya está. ¿Y cuántos no tendrán maltrato? Entonces, si 100 de 100 tienen 3, no tendrán maltrato 97. ¿Sí? ¿Está claro? De ahí partimos. Miren,
¿Está claro? ¿Sí o no? 100 niños, Sí, doctor. 3 tienen la enfermedad y 97 no tienen el maltrato. Muy bien. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba que dijimos? ¿Se acuerdan? 95%. ¿Cuánto es el 95% de 3? Porque si son 3 enfermos, solo va a salir positivo en el 95% de ellos. ¿Cuánto es el 95% de 3? Digamos que lo redondeamos. ¿Ya? Olvídense este 2.85. Vamos a redondear. El 95% de 3 es 3, ya, aproximadamente. ¿Está claro? Entonces ya tengo el número de positivos y maltratados, 3. ¿No? Porque eso es la sensibilidad. Si le pongo exactamente 3, sería 3 de 3, 100% de sensibilidad. Pero no es exactamente 3, sino es 2.85, porque es el 95% de 3, 2.85. Bien. De este 97 que me queda, que son no maltratados, o sea, estos no maltratados, ¿qué porcentaje son falsos positivos? A ver qué me dicen. ¿Qué porcentaje son falsos positivos de estos 100? Que eso es la sensibilidad, la especificidad. ¿Cuántos falsos positivos tengo? 10. 10. El 10% son falsos positivos. Entonces, si tengo 97, ¿cuántos falsos positivos voy a tener? ¿Mm? Aproximadamente 10 diríamos. Pero si yo quiero exacto, sería el 10% de 97. ¿Cuánto es el 10% de 97? 9.7. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuántos van a salir positivos a la prueba? Si tengo acá 3 y acá 10, serían 13. ¿No es cierto? ¿Y cuántos van a ser, cuánto va a ser el valor predictivo? 3 de 13. 3 de 13 me sale 0.23 o 23%. ¿Se dan cuenta? Ahora, si quieren exactamente, ¿ya? Tendría que sumar, ¿no? ¿Qué tendría que sumar? El 2.85 más 9.7. 9.7. Igual, 12.55. Ese sería 12.55. Entonces, tendría que sacar la proporción. Sería 2.85 de 12.55. Y me va a dar 22.7. ¿Cuánto era arriba? Exactamente 22.71. ¿Ven? O sea, la misma forma, pero sin... O sea, hemos desarrollado lo mismo, pero sin fórmula, sin el teorema de Bayes, solamente con el razonamiento. A ver, vuelvo a insistir. De 100 niños, 3 positivos, ¿no es cierto? De esos 3 positivos, el 95% de 3 es exactamente 2.85, para ser exacto. Y de los 97 que no tienen el maltrato, el 10% son falsos positivos, el 10% es 9.7. Si sumo 2.85 más 9.7 me sale 12.55. Y si ya saco la proporción de maltratados y positivos, sería 2.85 de el total, que es 12.55, y me sale 22.7. Lo mismo de acá. Pero si yo quiero hacerlo aproximadamente, de los 100 niños, 3 están maltratados, ¿cuántos? El 95% les digo
Ya 3 niños maltratados y positivos. Esa es la sensibilidad. Y, porque la sensibilidad sería 95%, pero si fuera 100 ya serían 3. Bueno, y aquí de los 97, ¿cuántos falsos positivos? Son 9.7, lo redondeo a 10. Entonces tengo 3 de 10, para hacerlo mentalmente, sin necesidad de cálculos. 3 de 10, 13. Entonces 13 entre 13, 0.23 o 23%, que es un poco diferente al 22.67, que si lo saco exactamente con estos valores sale. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces con eso terminamos esta clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, no hay dudas, todo se entiende, no sé, la verdad. Bien, jóvenes, entonces